Muy buenas noches. Una vez más estamos aquí reunidos para hablar sobre la divina voluntad, para hablar sobre los escritos de Luisa Picarreta en una versión. Hay varias versiones, esta es la versión de Libro del Cielo, Fiat, que son 36 volúmenes. Hay otra versión, ya se las muestro. Es esta que ustedes pueden ver aquí, que están los 36 volúmenes, y hay otras versiones digitales. La idea es tener los 36 volúmenes de la Divina Voluntad para que podamos avanzar. En días pasados apenas estamos empezando, estamos en el primer volumen y estábamos hablando la semana pasada cómo el Señor fue preparando poco a poco a Luisa, cómo le permitió de alguna manera que ella fuera conociendo de qué se trataba la divina voluntad y el regalo que le estaba haciendo el Señor de esta gracia. Y entonces Luisa, el Señor la empieza a pedir que se quede recluida en su cama como un sacrificio. Ella empieza a rechazar la comida, ella empieza a hacer una serie de sacrificios, hasta que el Señor le empieza a decir a ella que cuando ella tiene que obedecer al confesor y quiere irle a enseñar la importancia de la obediencia. Y es que Luisa Picarreta nos enseña que la obediencia es una de esas 3 votos que más odia el demonio. Pobreza, castidad y obediencia son 3 palabras que él no quiere escuchar, pero que en Luisa van a tomar una dimensión diferente. Y por eso cuando el Señor le empieza a regalar ciertas gracias o dones o diálogos, le empieza a decir cómo la oración en ella puede parar una guerra, puede parar una pandemia, puede parar cualquier cosa. Entonces, es una mañana que era el primer día del año, el Señor se acerca a Luisa y le dice: hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te despose. El Señor le promete a Luisa hacer un desposorio espiritual con ella para tenerla como esa hija o esa esposa predilecta. Después me dijo, dice Luisa, dile al confesor que es voluntad mía que continúes estando en la cama, y como señal de que soy yo, dile que hay guerra entre Italia y África, y que si él te da la obediencia de hacerte continuar sufriendo, no dejaré hacer nada a ambas partes y se pondrán en paz. Mucho tiempo después, el Señor le revela esto también a Luisa y Luisa cuenta: cuando él terminó de hablar, yo le dije todo lo que había dicho el Señor al confesor. Y él me dijo que era verdad, que había entre África e Italia una guerra. Y dijo, veremos si no pasa nada y si es verdad lo que tú dices. Pero él quedó persuadido de hacerla continuar en ese padecimiento en el que ella estaba. Después de 4 meses,
un día vino el confesor y le dijo a Luisa, después de que había pasado esta profecía que ella le había dicho, y le dijo que habían llegado noticias de que la guerra que había entre África e Italia, sin hacerse ningún daño entre ellas, había terminado firmando la paz. Así el confesor quedó más persuadido y me dejó quedar en paz. Acuérdense que el confesor la obligaba a ella a tomar los alimentos, la obligaba a hacer unas cosas que ella no quería hacer, pero el Señor le dijo, si el confesor te manda a hacer eso, hazlo. Muchas veces cuando nos vamos a confesar y el confesor no siempre pide, oh, Padre nuestro, una Ave María en gloria y arrepiéntete. No, te pide que hagas esfuerzos por algo. Y te dice, mira, ¿por qué no te lees tal libro? ¿Por qué no haces tal sacrificio? ¿Por qué no haces tal esfuerzo? Hagámoslo. Porque la obediencia es fundamental para entender qué quiere el Señor regalarnos en un momento determinado. Y eso fue lo que le dijo a Luisa. Ella tenía que obedecerle al confesor para demostrarle al confesor que los mensajes que ella estaba recibiendo venían directamente del Señor. Y luego más adelante vemos, cuando el Señor le preguntaba cómo se sentía, si se sentía mejor, y le decía a Luisa, en cualquier modo que se está contigo, Señor, se está siempre bien. Otras veces venía el Señor y si me veía muy débil con el continuo estar en aquellos sufrimientos, especialmente si el confesor venía en la noche, mi amante Jesús venía y viéndome en aquel estado de extrema debilidad, tanto que a veces me sentía morir, se acercaba a mí y de su boca vertía en la mía aquella leche, o bien que hacía ponerme a su costado, y yo chupaba torrentes de dulzura, de delicias y de fortaleza. Jesús le decía, quiero ser propiamente yo tu todo, y también tu alimento del alma y del cuerpo. Aquí tenemos que entender cómo Luisa, que era una mística, y todo esto que estaba sufriendo ella era una entrega mística al Señor. El Señor vertía unas veces una leche dulce y a veces un líquido nauseabundo que equivalía al pecado del mundo. Todo esto lo tenemos que ver en la visión mística de Luisa. Por eso algunas veces cuando salió al comienzo los escritos, algunos escépticos vieron esto como algo retirado, pero cuando el Papa Benedicto XVI en un momento determinado habló sobre estos escritos de Luisa y permitió, dado su cargo en ese momento como cardenal, encargado para las cuestiones de la fe y esto, y permitió y leyó, hizo un comentario bien interesante. Luisa es altísima teología, y recordemos que estamos ante una chica que escasamente fue a primero primaria, escasamente sabía leer y escribir y estaba dando lecciones de teología en un momento que todavía no había descubierto qué era ni siquiera la divina voluntad, ni siquiera
cuando nosotros vemos en la iglesia esa iluminación del Espíritu Santo, aunque el Señor nos lo dejó, los escritos más lindos del Espíritu Santo han sido escritos por místicos, por teólogos que lo han descubierto o redescubierto en los últimos 150 años. Y eso era lo que nos iba a dar a entender ahorita Luisa con todo esto. Ahora, cuando le preguntaban, pero ¿cómo es el Señor? ¿Cómo es Él? Miren la manera tan linda como Luisa describía a Jesús. Describía, por ejemplo, su mirada. Es tanta la belleza de sus ojos que una sola mirada suya basta para hacerme salir fuera de mí misma y hacerme correr tras él por caminos y por montes, por la tierra y por el cielo. Basta una sola mirada para transformarme en él y sentir descender en mí algo divino. Esa es la mirada de Jesús. Y quizá esa era la mirada que veían sus discípulos cuando Él resucitó, y aún cuando era ese Hijo de Hombre, ese Redentor que estaba en carne humana. Y ahora, cuando ella quería describir, y le preguntaban muchas veces a Luisa, ¿cómo es el rostro de Jesús que tú ves? Descríbelo. Y ella decía, ese rostro santo, mientras es tan majestuoso, al mismo tiempo es tan amable, y esa amabilidad atrae tanto, de modo que el alma no tiene la mínima duda de ser acogida por Jesús. Por cuán fea y pecadora se vea, bella es también su nariz afilada, proporcionada a su sacratísimo rostro. Graciosa es su boca, pequeña pero extremadamente bella, sus labios finísimos de un color escarlata. Mientras habla, contiene tanta gracia que es imposible poderlo describir. Es dulce la voz de mi Jesús, es suave, es armoniosa. Mientras habla, sale de su boca un perfume tal que parece que no se encuentra sobre la tierra. Es penetrante, en modo que penetra todo. Se siente descender por el oído al corazón y oh, cuántos afectos produce. Pero ¿quién puede describirlo todo? Yo me acuerdo que la semana pasada yo les decía que encontrar esa visión beatífica del Señor era como para una persona que fuera totalmente ciega, que de pronto le regalaran la posibilidad de abrir los ojos durante 10 segundos y luego tratar de describir eso, tratar de describir un bosque, un árbol, el sol, cuando nunca lo ha visto. Eso era lo difícil de todo ello. Y entonces Luisa decía, la voz de mi Jesús es potentísima, es obrante y en el mismo acto que habla, obra lo que dice. He ahí el poder de la palabra. Y entonces aquí es cuando Luisa empieza a describir esos actos, ese éxtasis cuando el Señor se le manifestaba. Y era cuando el Señor le pedía quería que uniera su sufrimiento al de Él para compartir esa obra redentora. Y entonces
el Señor muchas veces le explicaba a Luisa que a él lo que más le dolía eran esas oraciones hechas con desgano o esas misas en las cuales asistían como por cumplir, como por, no sé, voy a ir a misa, pero sobre todo eso se ve mucho en los jóvenes, que van a misa por darle gusto al papá o a la mamá o a la abuela, pero no van a misa por una verdadera entrega al Señor. Y el Señor hablaba de esas oraciones de esta manera, decía, alguna vez me llevaba a las iglesias en estado cuando ya entraba en estos trances, y también ahí mi buen Jesús era ofendido, o cómo llegaban mal a su corazón aquellas obras santas, sí, pero descuidadamente hechas, aquellas oraciones vacías de espíritu interior, aquella piedad fingida, aparente. Parecía que más bien insultaban a Jesús en vez de darle honor. Ah, sí, aquel corazón santo, puro, recto, no podía recibir esas obras tan mal hechas. ¿Cuántas veces se lamentaba diciendo, hija, también la gente que se dice devota, mira cuántas ofensas me hacen, aún en los lugares más santos, al recibir los mismos sacramentos, en vez de salir purificados, salen más enfangados. Cuánta pena daba a Jesús ver gente que comulgaba sacrílegamente, sacerdotes que celebraban el santo sacrificio de la misa por costumbre o en pecado, y a algunos da horror decirlo por fines de interés. Entonces el Señor empieza a describir las manos de esos sacerdotes que estaban manchadas y decía, es que solo purifica lo que es puro, solo santifica lo que es santo. Y aún así, ante esas manos manchadas de sacerdotes sacrílegos, el Señor, ante ese sacerdote, él bajaba. Ahora imagínense consagrar a uno como sacerdote el cuerpo de Dios en unas manos manchadas, indignas de poseer al Señor en sus manos. Pero él, para rescatar todo eso, empieza a describir la belleza del sacerdocio y dice, otras veces me hacía ver también escenas tan consoladoras y bellas que raptaban, y estas eran ver a buenos y santos sacerdotes que celebraban los sacrosantos misterios. Oh Dios, cómo es algo alto, grande, sublime su ministerio. Cómo era ver bello al sacerdote que celebraba la misa y a Jesús transformado en él. Parecía que no el sacerdote, sino que Jesús mismo celebraba el divino sacrificio y a veces hacía desaparecer del todo al sacerdote y Jesús solo celebraba la misa y yo la escuchaba. Cómo era conmovedor ver a Jesús recitar aquellas oraciones de la liturgia, hacer todas aquellas ceremonias y movimientos que hace el sacerdote. Cómo son cosas pasadas
Ya no recuerdo bien los detalles, decía Luisa, pero era algo celestial. Ahora el Señor le va a dar a ella una lección de qué es la Santa Misa. Y esta es una parte importante porque aunque estamos en el comienzo de la divina voluntad, Él describe la misa de una manera tan hermosa que cambiar una palabra de esto que le dictó el Señor a Luisa, yo lo considero un error. Por eso quiero leer. Recuerden, estas no son, aquí yo no estoy enseñando como si fuera un experto en divina voluntad. Ustedes y yo estamos aprendiendo, estamos haciendo una lectura rápida de los volúmenes de la divina voluntad. Y aquí nos trata de explicar el Señor a través de Luisa qué cosa es la misa. Y dice: Jesús me hacía entender que en la misa está todo el fundamento de nuestra sacrosanta religión. La misa nos dice todo y nos habla de todo. La misa nos recuerda nuestra redención. Nos habla detalladamente de las penas que Jesús sufrió por nosotros. Nos manifiesta también su amor inmenso, que no estuvo contento con morir sobre la cruz, sino que quiso continuar el estado de víctima en la Sagrada Eucaristía. Cada misa que usted asista, cada misa que usted participe, es usted haciendo todo el calvario del Señor, la muerte del Señor y la resurrección del Señor. Cada misa el Señor baja del cielo y en la transubstanciación podemos ver esa belleza que es renovar de nuevo ese sacrificio y de nuevo la resurrección, sacrificio, calvario, resurrección. Por eso en la liturgia de la Iglesia, nada de lo que ocurre en la misa sobra y no hace falta nada. Es a través de la tradición de la Iglesia que se ha reconstruido en las manos del sacerdote toda la historia de la redención. Y por eso en la misa tenemos los salmos, que eran las oraciones que Jesús rezaba cuando estaba aquí. En la liturgia tenemos lecturas del Antiguo Testamento, porque nuestra religión católica es judeo-cristiana. El Señor solo vino a darle cumplimiento a todas las profecías del Antiguo Testamento. Y en él se hacen realidad todas esas profecías para ser la plenitud de los tiempos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso lo vemos en la liturgia. Pero la misa nos dice también que nuestros cuerpos deshechos, reducidos a cenizas por la muerte, resurgirán en el día del juicio junto a Cristo, a vida inmortal y gloriosa. Jesús me hacía comprender, dice Luisa, que la cosa más consoladora para un cristiano y los misterios más altos y sublimes de nuestra santa religión son Jesús en el sacramento y la resurrección de nuestros cuerpos a la gloria.
Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo y no creemos en la transustanciación en la Eucaristía, vana es nuestra fe. No estamos haciendo nada. Pero Jesús en el sacramento nos lo hace casi tocar con la mano de varios modos. En primer lugar, su resurrección. En segundo, su estado de aniquilamiento de aquellas especies, pero también es cierto que está en ellas vivo y verdadero, pero una vez consumidas, su real presencia va desapareciendo. Después de consagradas de nuevo, se repite el ciclo. Nosotros llamamos a Jesús, Él baja y hace su presencia real en la Eucaristía. Una vez la consumimos, ya Él ha entrado en nosotros y es un rito, es una liturgia que debemos repetir cuantas más veces podamos, más estaremos cerca de Él. Pero recuerda siempre, hay que consumir la Eucaristía en gracia, y la gracia solo se alcanza a través de la confesión frecuente. El Señor nos dice también, cesando el Señor nos recuerda algo bien importante aquí. Nuestros cuerpos quedan consumidos, así que se puede decir que no existen más, pero después, con un prodigio de la omnipotencia de Dios, nuestros cuerpos adquirirán nueva vida y uniéndose al alma irán juntos a gozar de la bienaventuranza eterna. Esa es la esperanza de nuestra resurrección. Cuando morimos, estos cuerpos se desintegran, pero la belleza de lo que Jesús nos regala es la vida eterna. A eso nos tenemos que centrar, en mirar siempre, ¿estamos construyendo nuestra vida eterna o solamente estamos aquí para una vida temporal? Y entonces nos dice, a mí me parece que en aquel gran día sucederá como cuando el cielo está estrellado y sale el sol. ¿Qué sucede? Acuérdese que el Señor se le presenta a Luisa siempre como el sol, pero el sol con su inmensa luz absorbe las estrellas y las hace desaparecer, pero las estrellas siguen existiendo. El sol es Dios y todas las almas bienaventuradas son estrellas. Dios con su inmensa luz nos absorberá a todos en sí, de modo que existiremos en Dios y nadaremos en el mar inmenso de Dios. Eso es lo que quiere el Señor que aprendamos. Él es la luz que lo llena todo. La diferencia, decía Luisa, era que si tú ves el sol, la luz del sol te hiere los ojos, ¿cierto? Pero ver a Jesús es ver una luz aún mucho más infinitamente grande que el sol, pero no te encandila, te abraza. La luz del Señor abraza a los que lo aman, nunca te hace desaparecer. ¿Las estrellas de día las podemos ver? No, pero ahí están. El Señor quiere que entendamos esa belleza con esto. Y ya después que nos ha descrito
cuál era la belleza de la misa que nosotros muchas veces despreciamos, es cuando ya invita a Luisa y le dice, es que yo voy a hacer un desposorio espiritual contigo. Él la quiere unida no solamente a su gracia, sino a su sufrimiento y a su dolor. Y aquí viene una pequeña descripción de lo que el Señor le va a regalar en ese desposorio espiritual. Y dice, ahora en estas salidas del cuerpo que el Señor me hacía hacer, a veces me renovaba la promesa del desposorio ya dicho. Y les recordaba, todo lo que es terreno, todo debes quitar, no solo de tu corazón, sino también de tu cuerpo. Tú no puedes entender cuán dañino es y qué impedimentos son a mi amor, aún las más mínimas sombras terrenas. Él estaba pidiendo a Luisa una entrega tan brutalmente ciega a él, que ella tenía un anillo que era una cruz de oro que le habían regalado y le tenía gran aprecio, y le preguntaba al Señor si ese anillo lo podía conservar. Pero cuando el Señor le dice, es que yo te estoy preparando un anillo que opaca cualquier obra terrena, y ese anillo despedía tanto amor y tanta luz que inmediatamente Luisa se deshizo de ese anillo que le habían regalado. Y dice, y yo prontamente me lo quité. Finalmente llegó el suspirado día después de no poco sufrir. Recuerdo que faltaba poco para cumplir el año de estar continuamente en cama. Era el día de la pureza de María. La noche precedente de ese día, mi amante Jesús se hizo ver en actitud festiva. Se acercó a mí y tomó mi corazón entre sus manos y lo miró y lo miró. Lo desempolvó y después me lo restituyó de nuevo. Esto se conoce en la vida mística como de alguna manera la reverberación que le pasó a Margarita María Lacoque, que le pasó a muchos santos, y es como el Señor permite que la huella de la lanza en el corazón de él se traspase a los que tienen esta vida mística. Vamos a ver, por ejemplo, San Felipe Neri, que estamos celebrando hoy. El Señor le permitió ver el amor que le tenía y lo inflamó tanto de amor que el corazón se le creció tanto que 2 costillas se le rompieron y lo tuvieron que hacer una curva. El corazón de San Felipe Neri se salía de su pecho, y cuando él muere, se ve como estas 2 costillas están curvadas para poder tener el corazón que San Felipe Neri tenía, inundado del amor de Dios. Eso se conoce como la transverberación, y le pasó a Luisa, le ha pasado a muchos santos, más de los que imaginamos. Pero ahora vamos propiamente cómo fue ese desposorio espiritual entre nuestro Señor Jesucristo y Luisa. Dice, la mañana de dicho día, Jesús se hizo ver de nuevo, todo afable, dulce y majestuoso.
junto con su Madre Santísima y Santa Catalina. Primero los ángeles cantaron un himno. Santa Catalina me asistía. La mamá me tomó de la mano y Jesús puso en mi dedo el anillo. Después nos abrazamos y me besó, y así hizo también la mamá. Después tuvimos un coloquio todo de amor. Jesús me hablaba del gran amor que me tenía y yo le decía a él también del amor con el que lo quería. La Santísima Virgen me hizo comprender la gran gracia que había recibido y la correspondencia que debía dar al amor de Jesús. ¿Cómo entender esta belleza de esa entrega? Recordemos, no podemos leer literalmente una experiencia mística, pero sí el símbolo de lo que el Señor nos quiere enseñar en la divina voluntad. Cómo nos quiere Él totalmente entregados a Él. Cómo nos quiere Él que nos dejemos guiar por su Santísima Madre, la Virgen María. Cómo es la participación del cuerpo de santos que está en el cielo. ¿Cómo es el cielo? Porque Luisa, el Señor le permitió ver el paraíso. ¿Cómo era esa belleza de estar en el cielo? Por eso, los santos, cuando el Señor les permite ver un segundito el cielo, se quieren ya ir, se quieren partir, porque ya todo lo que es la dimensión de la tierra pierde sentido. Ya las peleas, las disputas, los anhelos, las ambiciones, los celos, las envidias, pierden la dimensión para ganar ya esa belleza de la plenitud que es vivir en el amor de la Santísima Trinidad. Y para eso hace una descripción muy linda. Cuando Luisa decía que el Señor la transportaba, la sacaba de su cuerpo y la llevaba, he aquí una descripción muy linda que dice: a veces transportándome con él me llevaba al paraíso y ahí escuchaba los cánticos de los bienaventurados, veía a la divinidad, a los diversos coros de los ángeles, a las órdenes de los santos, todos inmersos, absorbidos e identificados en la divina voluntad de Dios. Me parecía que en torno al trono había muchas luces, como si fueran más que soles resplandecientes, y a claras notas estas luces denotaban todas las virtudes y todos los atributos de Dios. Los bienaventurados, reflejándose en una de estas luces, quedaban raptados, pero no llegaban a penetrar toda la inmensidad de aquella luz, y sin comprender a fondo la primera. Pasaban de beatitud en beatitud, pero nunca lograban sustraer todo, porque recordemos que la sabiduría, la divinidad es infinita. Así que los bienaventurados del cielo no pueden comprender perfectamente a Dios, porque es tanta la inmensidad, la grandeza, la santidad de Dios, que mente creada no puede crear, no puede comprender a un ser increado. Qué lindo esto. Mente creada no puede comprender a un ser increado del todo. Los bienaventurados, reflejándose en estas luces, me parecía que venían a participar de las virtudes de estas luces,
Así que el alma en el cielo se asemeja a Dios con esta diferencia, que Dios es aquel sol grandísimo y el alma es un pequeño sol, una pequeña estrella. Y es como el Señor nos dice aquí, en esta belleza, cómo va a ser nuestra participación en la obra creadora. Cuando nosotros leemos el librito que alguna vez les dije que es Los giros del alma, es cuando el Señor, más adelante vamos a ver cómo el Señor invita a Luisa a que participe y vea cómo fue toda la creación del mundo desde el inicio, porque como en Él no hay tiempo, Él nos hace partícipes de la obra creadora para que asistamos cómo fue la creación del universo. Imagínense esa belleza. Tú puedes imaginarte cómo fue creado el sol, las estrellas, nuestro sistema, cómo fue creado Adán y Eva, cómo fueron creados tus padres allá en tus casas, cómo van a ser creados tus hijos que todavía no conocen. Esa belleza es lo que nos hace comprender a nosotros que nada de lo terreno es tan importante como para no fijarnos en la eternidad. La eternidad es nuestra meta. La vida sin fin al lado de Dios, al lado de la Santísima Trinidad, tiene que ser nuestra meta. Somos pecadores, sí, y quizás vamos a seguir cayendo toda la vida, pero no importa, levantémonos y sigamos caminando, aunque sea a rastras por el camino de la salvación, pero nunca corramos hacia la perdición. Por hoy quiero terminar ya con una frasecita que quiero decir aquí. Cuando el Señor dice algo bien lindo, y es que el sentido del humor de Jesús con Luisa. El Señor le decía a Luisa, mira, ¿sabes qué? Sí, ya te voy a llevar al cielo. Pero cuando ella muchas veces ya la había entrado al paraíso, le decía, hijita, te voy a mostrar algo. Si ves aquella alma de allá, se está condenando. ¿Tú no regresarías a hacer un poquito más de sacrificio para salvar esta alma? Entonces Luisa decía, Señor, me la has vuelto a hacer. Claro que yo regreso por eso, pero no me amenaces porque yo quiero estar contigo. Sí, hijita, pero esa alma depende de ti. Muchas almas van a depender de ustedes, muchas. Y muchas veces un acto de caridad hecha con una de esas almas va a salvar esa alma. Tú no sabes si una palabra tuya en el momento adecuado va a hacer que esa alma cambie su vida de error y empiece a seguir al Señor. Y ya para terminar, quiero despedirme con la oración que siempre rezamos en la Divina Voluntad. Señor Jesús, con tu divina voluntad y en tu divina voluntad, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros
y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Y la bendición se las voy a dar con las reliquias de Santa María de Jesús crucificado y de San Felipe Neri.